Bueno, pensando que esta charla iba a ser en esta casa y, y que lo más probable es que nos encontramos entre un grupo de amigos o militantes donde muchas cosas ya pueden darse por compartidas. Voy a hablar a título personal, no del MOBUS, algunas reflexiones de cosas que me intrigan o me inquietan en relación con esta situación que estamos viviendo en el Uruguay de hoy, lo que hacemos como personas, como colectivo social. Bueno, una de las cosas que pienso muy a menudo es que el ADN del ser humano no se ha modificado prácticamente desde que pasó a ser un Homo sapiens, el ser humano. Y digo esto porque me intriga siempre descubrir o indagar cuál es el papel que nos toca como individuos, como sociedad, en el universo que nos ha tocado vivir, en el mundo que nos ha tocado vivir. Y una primera cosa es decir, porque si tomamos solo el ADN y el ser individual, yo lo que puedo decir a esta altura es que el ser humano es una especie bastante compleja e inadecuada, digamos, por decirlo menos, ¿no? O por decir con bastantes imperfecciones en la relación con el universo que la rodea, ¿no? Durante mucho tiempo uno en la juventud cree que el ser humano es bueno por naturaleza y confía en el avance, en el desarrollo positivo de la humanidad. Creo que eso, los hechos históricos, la evolución de esta humanidad no lo indican. Y esto no quiere decir, no es ninguna clase de pesimismo, digamos, sino tratar de ser lo más objetivos posibles para identificar la realidad en la que estamos y la realidad que somos como seres humanos. Y una distinción que apenas se sigue en esto surge es que hay una diferencia muy sustancial entre el ser humano como individuo y el colectivo del ser humano, o la masa humana en su actuación en la sociedad y en el planeta. Es decir, el colectivo humano, que es en definitiva de alguna manera el actor más importante, creo, de la evolución de esta humanidad y de estas civilizaciones que hemos tenido, tiene características que lo hacen muy diferente del ser individual. Es decir, en el ser individual podemos ver una serie de atributos, de virtudes, defectos también, pero también diría grandes virtudes. Pero en el ser colectivo es un ser mucho más primario, mucho más infantil, para decirlo de alguna manera. Y creo que es muy importante tener una idea de lo que es ese ser colectivo, porque en definitiva creo que marca el derrotero de la historia de la humanidad. Es decir, las influencias individuales se traducen después en un ser colectivo, y eso cuando se trata del ser colectivo ya trasciende para mí, mi concepto, la posibilidad de hacer ciertas previsiones o ciertas afirmaciones. O sea, para poner un ejemplo,
Cuando iba a un dentista, él me decía, los días de temporal, de tormenta, todo el mundo viene de mal humor. Es decir, yo creo que nosotros como individuos y como colectivo no sabemos hasta qué punto somos influenciados por fuerzas de la naturaleza. No somos totalmente conscientes de eso. Y entonces el fenómeno del colectivo social es en cierta medida una fuerza de la naturaleza que tiene muchos aspectos que pueden ser más o menos medidos, más o menos previstos, y otros que son absolutamente imprevisibles. ¿Es posible con ese colectivo hacer transformaciones sustanciales del modo de vida, de la forma de organización de la sociedad? Bueno, creo que la historia muestra momentos de cambios o momentos de revoluciones, pero también se puede decir que a lo largo del tiempo y de las civilizaciones, las formas las conductas previsibles del colectivo y del individuo no han cambiado sustancialmente. Es decir, cambian los sistemas políticos, los sistemas culturales, pero las conductas y sobre todo en la relación con la política, digamos, el sentido de las cosas para el colectivo, para el conjunto, y lo relacionado con el poder, que en definitiva opera en esos colectivos y opera en esos conjuntos, yo siento que no ha tenido cambios sustanciales. Por eso al principio decía, el ADN del ser humano es el mismo desde que se consideró ser humano hasta ahora. Uno de esos elementos, o sea, de análisis de ese colectivo, o una de las preguntas es, bueno, ¿son posibles las revoluciones? O sea, para decirlo de otra manera, una de las preguntas de esta mesa redonda era entre globalización y economía. Para mí la globalización es hoy simplemente una forma novedosa, en ciertos sentidos, de la explotación capitalista del hombre y de la naturaleza. O sea, es una fase que tiene diferencias con anteriores. No se habla de imperialismo, hablamos de globalización, es otra forma de imperialismo también, es otra forma del capitalismo. Esto, ¿cuál puede ser la antinomia frente a esto? Que, digamos, hoy en el grado de explotación del ser humano y de la naturaleza, porque la naturaleza forma parte de la explotación capitalista, creo que todos tenemos más o menos conciencia de que esto está yendo a una situación crítica, a una situación de colapso. O sea, cuando hoy se habla de cambio climático,